Salmo 60. Plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Al músico principal, sobre lirios. Testimonio. Mictam de David, para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram-Naharaim, y contra Aram de Soba, y volvió Joab, y destrozó a 12,000 de Edom, en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Selah. Para que se libren tus amados. Salva con tu diestra, y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquelm, y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado. Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro contra el enemigo. Porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Bienvenidos a La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Hoy, meditaremos en el Salmo 60. Este salmo clama desde un lugar de derrota, pero también de esperanza. Es una súplica profunda por restauración y victoria, cuando todo parece perdido. Aquí se esconde un mensaje poderoso para quienes sienten que Dios se ha alejado, pero desean volver a ver su rostro. El Salmo 60 no es simplemente una súplica del rey David, en medio de la guerra, es una profecía poderosa, revelada por el Espíritu de Dios, pronunciada por labios ungidos, ya sea del propio David, o de los cantores de Israel, en momentos de alabanza y quebranto. Cada verso contiene un eco del alma del Mesías, del dolor redentor que experimentaría antes, durante, y después de su sacrificio, y también anticipa los clamores de su iglesia en tiempos de lucha espiritual. En sus palabras se entrelazan el lamento del justo, la disciplina divina, la esperanza de redención y la autoridad del Dios, que, aunque permite el quebranto, no olvida su pacto. Acompáñame a desarrollar este salmo, verso por verso. Verso 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Este clamor, pronunciado por el rey David, no nace solamente de una angustia personal. En realidad, es el Espíritu de Dios hablando por su boca, anunciando anticipadamente los dolores del Mesías. En esta súplica, se expresa el sentir profundo de aquel que fue entregado por causa del pecado del mundo, como si hubiese sido desechado, rechazado, quebrantado. No es solo un hombre hablando, sino el ungido de Dios, que siglos más tarde sería llevado al madero, y quien en su dolor, rogaría, Padre, ¿por qué me has desamparado? La expresión, nos has desechado, encierra una revelación. No se refiere únicamente a un castigo militar, o a una derrota terrenal, sino a una separación espiritual. Cuando el Espíritu de Dios pronuncia esto por boca del cantor, está mostrando el momento profético en que el pecado de muchos recaería sobre uno solo, trayendo el quebranto que solo un sacrificio perfecto podría reparar. El quebrantamiento mencionado aquí no es solo físico, es del alma, del espíritu, de una humanidad caída que ha perdido el favor de su Creador. En este verso se profetiza también la angustia de la iglesia futura, la cual, en medio de su aflicción, sentirá que Dios se ha alejado. Pero esta distancia no es abandono definitivo, sino una preparación. Es el fuego que prueba la fe, el quebranto que da paso a la redención. Por eso, aunque el verso inicia con desolación, termina con una súplica de esperanza, vuélvete a nosotros. El clamor no se pierde en el aire, sino que apunta a la reconciliación prometida. En el contexto histórico, David escribía este salmo tras una dura derrota, probablemente en medio de la lucha contra Edom. El pueblo había pecado, y Dios permitió que el enemigo avanzara. El quebrantamiento era literal, visible en el campo de batalla. Las tribus de Israel, que se sabían elegidas, se enfrentaban ahora al peso de la corrección divina. Pero incluso en ese contexto, lo que se profetiza es mayor, es el quebrantamiento del cuerpo de Cristo, quien en obediencia y en amor por su iglesia, fue desechado por los hombres. Este verso nos enseña algo vital. En los momentos más oscuros, cuando parece que Dios se ha alejado, no debemos callar. El verdadero creyente clama, suplica, busca.
Así como el Hijo levantó su voz en el Gólgota, así también nosotros debemos decir, vuélvete a mí, Dios mío. Hay poder en esa oración. Hay victoria cuando reconocemos nuestra necesidad del Creador. El quebrantamiento no es el final, es el umbral de un nuevo comienzo. Tú también puedes elevar hoy esta súplica. Si has sentido que Dios se ha alejado, si hay batallas en tu interior, dile con fe, vuélvete a mí, Señor. No me deseches. Levántame con tu amor y tu poder. Así como el Hijo fue oído en su clamor, tú también serás escuchado. Verso 2. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Este clamor nace de una voz que no solo observa la ruina exterior, sino que siente en lo profundo la fractura espiritual de una humanidad desconectada de su Creador. Es el Mesías quien habla por boca del salmista, contemplando una tierra estremecida por el pecado, por la idolatría, por la traición a Dios. La tierra aquí representa tanto lo físico como lo espiritual, un pueblo roto, una humanidad herida, un sistema tambaleante que no puede sostenerse sin la presencia divina. Cuando dice, la ha ascendido, reconoce que es Dios mismo quien ha permitido esa fractura. No es castigo sin sentido, sino corrección con propósito. Jesús, cargando sobre sí el peso del pecado del mundo, sintió en la cruz como la tierra misma parecía quebrarse bajo el juicio divino. No solo fue un evento físico, como el terremoto que ocurrió en su muerte, sino también una realidad espiritual. El velo del templo se rasgó, el orden viejo se partió, y la tierra espiritual necesitó ser sanada. La súplica, sana sus roturas, es también la voz de la Iglesia, que al ver el estado de confusión, división y frialdad espiritual en el mundo, clama a Dios para que restaure. Y Él, como sanador fiel, no solo cierra las grietas visibles, sino que toca lo profundo, el alma, la raíz de cada herida. En Isaías 30:26, nos dice que la herida de su pueblo será curada, y en Jeremías 33:6, Él promete traer sanidad y medicina. También tú puedes clamar como este verso lo enseña, Señor, aunque mi vida esté hendida y tambalee por dentro, te pido, sana mis grietas, restaura lo que he perdido, pon firmeza donde tiemblo. Esta es una alabanza que nace del quebranto, pero se eleva como una oración que toca el corazón de Dios. Y en esta palabra, encontramos esperanza. Porque el mismo que permite el temblor es quien tiene el poder para sanarlo. Él no abandona. Él reconstruye con gloria lo que antes se quebró en dolor. Verso 3. Hiciste ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. En este verso, sigue hablando el Hijo de Dios por boca del salmista. Es una declaración que revela no solo dolor, sino también comprensión del trato divino. El Señor reconoce que al pueblo le ha sido mostrado un camino duro, lleno de pruebas, luchas y confusión. Pero detrás de esa dureza hay propósito. No hay castigo sin enseñanza, no hay disciplina sin amor. Por eso, la voz que clama no es de queja, sino de entendimiento espiritual. Dios ha tratado con su pueblo con severidad para despertar conciencia, para cortar el orgullo, para corregir el rumbo. La expresión, cosas duras, puede representar múltiples escenas en la vida de Jesús, el rechazo, la soledad, la traición, la cruz. Pero también se reflejan en la vida de la Iglesia a lo largo de la historia, persecuciones, silencios prolongados, desiertos espirituales. En todo, se ha cumplido esta profecía. Y sin embargo, Dios ha estado ahí, enseñando a su pueblo a través del fuego, como oro refinado. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, es una imagen poderosa. El vino, símbolo de gozo en muchas partes de la Escritura, aquí es de confusión. Es como si el pueblo hubiese sido obligado a beber de una copa amarga, que entumece la razón y debilita las fuerzas. Tal como se profetiza en Isaías 51:17, Jerusalén bebió de la mano de Dios, la copa de su ira. Y en el Getsemaní, Jesús mismo pidió si fuera posible no beber esa copa, pero se sometió a la voluntad del Padre. La Iglesia, en tiempos de tiniebla o corrección, también ha sentido esa aturdida confusión. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el desvío? Pero esta copa no es el fin. Es parte del trato que conduce al despertar, al arrepentimiento, a la transformación. Tú también puedes alabar a Dios con este verso, diciendo, Señor, aunque me has mostrado dureza, confío en que tu vara es para mi bien. Aunque haya bebido de la copa amarga, sé que está sobrando mi restauración. Y en todo esto, Dios sigue siendo justo. Él hiere, pero también venda. Él sacude, pero nunca abandona. Hay redención al final de esta copa, hay vida después del aturdimiento. Verso 4. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad.
Aquí la voz profética se eleva con esperanza. Luego de reconocer la severidad del trato divino, se exalta el propósito glorioso de ese proceso. Dios levanta una bandera. Es Jesús quien habla, reconociendo que, en medio de la lucha, Dios no abandona a los suyos. A los que le temen, es decir, a los que reverencian su nombre, obedecen su voz y guardan su pacto, les ha sido dada una señal visible, una bandera que deben levantar en alto. Esta bandera es un símbolo de convocatoria, de identidad, de dirección. En las antiguas batallas, una bandera servía para reunir al pueblo, para recordarles por qué luchaban y quién iba delante. En este caso, la bandera que Dios entrega no es solo una señal militar, sino una proclamación espiritual, es por causa de la verdad. Y esa verdad no es otra que la palabra viva, Jesucristo mismo, quien dijo, «Yo soy la verdad». Por tanto, esta es una imagen mesiánica poderosa. Jesús, desde la cruz, alzó la bandera de redención. Su entrega fue una señal para todos los que temen a Dios, para todos los que buscan la justicia. Y también es una misión, levantar la verdad ante un mundo que camina en mentira. Como dice Isaías 11:10, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Pero este verso también habla a la iglesia. Hoy, nosotros somos llamados a alzar esa bandera. No escondas tu fe. No ocultes la obra de Dios en tu vida. Tú puedes alabar a Dios diciendo, «Gracias, Señor, porque me has dado una señal, un propósito, una verdad para proclamar». Aquel que ha pasado por el vino de aturdimiento, ahora es llamado a firmarse, a sacudirse del letargo y a tomar esa bandera en sus manos. No es un tiempo para permanecer en el suelo, sino para alzarse y proclamar que la verdad sigue viva, que la victoria viene, que Dios reina. Y esta bandera no se iza con manos de orgullo, sino con corazones rendidos. Es por causa de la verdad que fuimos llamados, es por ella que vivimos, y si es necesario, por ella también venceremos. Verso 5. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra, y óyeme. Este clamor se eleva con urgencia y compasión. En este verso, el Hijo que intercede suplica por los que ama. No está pidiendo por sí mismo, sino por los amados del Padre, su iglesia, su pueblo, los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Este es un ruego profundo, una súplica que sale del corazón doliente del Mesías, que ve el sufrimiento de sus hermanos y clama, «Salva con tu diestra». La diestra de Dios representa poder, autoridad y victoria. Esa diestra ha sido exaltada en Cristo, como lo declara Hechos 2:33, cuando Pedro dice que Jesús ha sido exaltado por la diestra de Dios. Entonces, esta súplica es más que una oración, es una profecía. La salvación vendría, y vino, por medio de esa diestra poderosa, extendida en misericordia a favor de los amados. Pero también es una súplica para ser oído. Óyeme, dice. ¿Qué enseñanza tan hermosa hay aquí? El mismo Hijo de Dios ruega ser escuchado, mostrando su completa dependencia del Padre. Y con esto nos enseña a nosotros a orar con humildad, pero también con fe. Cuando clames a Dios, hazlo como Él lo hizo, sabiendo que si pides conforme a su voluntad, Él oye. Hoy, tú también puedes elevar tu voz y alabar al Señor diciendo, «Señor, extiende tu diestra y sálvame. Acuérdate de los que amas. Escucha mi clamor». Así, este verso se convierte en una oración de intercesión y de esperanza, útil para todos aquellos que sienten que luchan solos. Es importante destacar que este ruego no es débil ni incierto. El que clama conoce el poder de aquel a quien se dirige. Sabe que si Dios decide intervenir, nadie podrá resistir su voluntad. Por eso, ora. Por eso levanta su voz. Por eso espera la respuesta. El verso es, además, un llamado a la acción divina. Es como si dijera, Dios mío, tu pueblo está siendo oprimido. Tu verdad ha sido pisoteada. Tus escogidos están en peligro. Haz algo. Extiende tu brazo. Sálvalos. Responde. Y sabemos que Dios respondió. La cruz fue su respuesta más perfecta, y su resurrección, la victoria final. Verso 6. Dios dijo en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquelm, y mediré el valle de Sucot. Aquí ya no es el Mesías el que habla, sino que se abre paso la voz del Altísimo, que habla desde su santuario, desde ese lugar espiritual de autoridad y dominio eterno. Dios dijo, es la afirmación de que no hay voluntad más firme ni palabra más segura que la suya. Su decreto es eterno, y cuando habla desde el santuario, lo hace con juicio, justicia y propósito profético. La frase yo me alegraré es profunda. No se trata de una alegría trivial, sino de una satisfacción santa por ejecutar su plan.
Es la alegría de ver que su voluntad se cumple, que su pueblo es rescatado, y que su Mesías, aunque afligido, será exaltado. Es una expresión de soberanía cumplida. Dios no se alegra del mal, sino del cumplimiento de su justicia, de la restauración de lo que le pertenece. Luego dice, repartiré a Siquelm. Esta es una tierra simbólica. Siquelm fue lugar de pacto, lugar donde Abraham recibió la promesa y donde Jacob compró terreno. También fue donde José fue sepultado. En ese reparto de tierras, Dios está diciendo que Él decide sobre los territorios, sobre las promesas, sobre el cumplimiento. Yo reparto, dice el Señor. Es una señal de autoridad territorial, espiritual y profética. Ningún enemigo tomará lo que no le corresponde. El Señor mide, reparte y decide. Y mediré el valle de Sucot. La medición es señal de control, juicio y orden. Sucot fue el primer lugar donde Jacob se asentó luego de haber sido reconciliado con Esaú, un lugar de descanso después del conflicto. En este contexto profético, la medición muestra que Dios está evaluando, que tiene el control y que no hay nada fuera de su mirada. Espiritualmente, este verso nos recuerda que todo le pertenece a Dios, las tierras, las promesas, los tiempos y los corazones. Jesús mismo, como heredero de todo, es quien ejecuta estos juicios santos. Él reparte bendición, determina las herencias espirituales y mide lo que cada uno debe recibir. Tú también puedes alabar a Dios con este verso diciendo, Señor, todo lo que tengo viene de ti, tú repartes, tú mides, tú decides. Me someto a tu perfecta voluntad. Este verso es una invitación a confiar en la soberanía divina. Aunque el panorama parezca confuso, aunque las tierras se disputen y los enemigos se levanten, Dios ya ha decretado desde su santuario lo que sucederá. Y si Él lo dijo, así será. Verso 7. Mío es Galaad, y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Este verso resuena como una proclamación del mismo Dios, hablada por el Espíritu a través del rey David o de los cantores inspirados. Es un decreto divino, donde el Señor afirma que toda herencia y todo poder le pertenecen. Cuando Dios dice mío es, está reafirmando que ningún territorio, ni espiritual ni terrenal, escapa a su dominio. Aquí, más allá de una simple declaración territorial, encontramos un mensaje profético acerca de la restauración, la autoridad y la unidad bajo un solo Rey, Jesucristo. Galaad representa un territorio de promesas. Fue lugar de pactos, lugar de refugio, frontera entre lo santo y lo profano. Que Dios diga mío es Galaad es declarar que incluso los lugares limítrofes, las zonas de lucha o transición, están bajo su control. Jesús, en su sufrimiento, también vivió entre dos mundos, lo terrenal y lo eterno. Y desde allí, ganó para Dios lo que parecía perdido. Galaad también puede simbolizar aquellas zonas de nuestra vida que aún están en proceso, que están en la frontera, y aún así, Dios dice, mías son. Manasés, cuyo nombre significa Dios me hizo olvidar, representa el consuelo después del sufrimiento. Es una tribu nacida en el exilio, en Egipto, y simboliza la esperanza futura. Cuando Dios dice mío es Manasés, está hablando de aquellos que, aunque nacieron en esclavitud, han sido rescatados para pertenecerle. Este es también el clamor del alma redimida por Cristo. Yo nací en la oscuridad, pero ahora pertenezco a la luz. Luego dice, Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Efraín representa la fuerza del liderazgo, la prominencia. Es la tribu que creció en número y se volvió influyente, aunque muchas veces rebelde. Aquí, sin embargo, Dios declara que es fortaleza. Es decir, Él toma lo que parecía rebelde o perdido y lo convierte en fuerza para su propósito. Fortaleza de mi cabeza también alude al gobierno espiritual. Jesús, como cabeza de la Iglesia, sostiene su reinado con firmeza. Incluso lo que parecía frágil, Él lo fortalece. Finalmente, Judá es mi legislador. Judá es la tribu del rey, la tribu de alabanza, y de donde nació el Mesías. Al declarar que Judá es el legislador, Dios reafirma que de allí viene la ley, la dirección, el orden divino. No una ley ritual, sino una ley viva, que gobierna los corazones por medio del amor y del Espíritu. Jesús, el león de la tribu de Judá, no solo vino a cumplir la ley, sino a establecer un nuevo pacto, en donde Él es el legislador del alma. Este verso nos recuerda que Dios no ha perdido el control, que incluso en medio del caos espiritual o emocional, Él sigue siendo el que reparte, ordena y gobierna. Nos enseña a confiar en que nuestra historia personal no está en manos del azar, sino del Rey que todo lo posee. Verso 8. Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea.
Este verso no es una simple enumeración de pueblos enemigos, es una revelación espiritual pronunciada por boca del ungido, bajo el poder del Espíritu Santo. Es la voz del Cristo profetizado, que anuncia su señorío incluso sobre las naciones que representaban humillación, orgullo o violencia. Aquí, cada territorio representa realidades espirituales que el Señor somete a su dominio absoluto. Cuando dice, Moab, vasija para lavarme, está hablando de una nación orgullosa, que fue enemiga de Israel. Pero ahora, en boca del Mesías, Moab es reducido a un instrumento de limpieza. Esto nos enseña que Dios puede usar incluso a los adversarios como medio para preparar a su pueblo. Lo que parecía una afrenta, se convierte en un utensilio al servicio del propósito divino. Cristo, que fue perseguido, despreciado y aborrecido por muchos, venció no por armas, sino por entrega. Y en esta expresión, vemos que hasta el oprobio es convertido en herramienta de santificación. La imagen es poderosa. El Señor no solo vence a Moab, sino que lo transforma en vasija para lavarse. Es decir, toma lo vil y lo convierte en instrumento para su gloria. Esto nos habla también de nuestras propias pruebas. Lo que parecía destruirnos, termina purificándonos por mano del Señor. Luego declara, sobre Edom echaré mi calzado. En la cultura antigua, echar el calzado sobre alguien era un acto de posesión y dominio. Edom, descendencia de Esaú, simboliza la carne, la arrogancia del hombre natural que desprecia lo espiritual. Al echar el calzado sobre Edom, Cristo está anunciando su triunfo sobre todo lo terrenal, todo orgullo carnal, toda altivez humana. Él lo pisa, lo somete. Ya no gobierna la carne, gobierna el espíritu. Esta es una victoria del reino eterno sobre los deseos del mundo. Y finalmente dice, me regocijaré sobre Filistea. Los filisteos fueron enemigos constantes del pueblo de Dios. Representan la guerra, la resistencia del enemigo contra lo santo. Sin embargo, el tono aquí no es de simple victoria, es de gozo. Es como si el Señor dijera, me gozo en haber vencido al opresor, en haber rescatado a los míos de la mano del destructor. No hay odio, hay celebración divina. Porque el amor venció al mal, la verdad prevaleció sobre el engaño, y la cruz fue más fuerte que la espada. Este verso, entonces, nos invita a proclamar con fe, Señor, lo que era afrenta se convierte en honra, tú pisas mi orgullo y te gozas en mi liberación. Tú también puedes adorar con esta declaración de victoria, Cristo, tú has vencido todo lo que me perseguía, y hoy me gozo contigo en tu triunfo. El Señor nos enseña aquí que no debemos temer a los enemigos del alma, Él ya los venció. La carne, el orgullo, y la opresión, ya fueron puestos bajo sus pies. Y si estamos en Él, también nosotros reinamos con Él. Verso 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Este verso comienza con una pregunta profunda, llena de clamor. En la expresión de David, el rey se encuentra ante un desafío, una dificultad en la que, en su humanidad, se siente desprovisto. Pero esta pregunta no es solo un lamento, es la voz profética de Cristo, quien, como el rey David, pasa por momentos de incertidumbre, de prueba, pero nunca duda de la victoria final. De hecho, esta pregunta muestra un anhelo de conquista y de restauración. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada?, se pregunta David, refiriéndose a la necesidad de una intervención divina en medio de la guerra espiritual. La ciudad fortificada simboliza no solo un lugar físico de refugio, sino también el refugio espiritual que solo puede ser dado por Dios. El Señor es quien nos lleva a los lugares de protección, aquellos lugares de seguridad espiritual que no podemos alcanzar con nuestras fuerzas. En la vida de Jesús, esto se cumplió al momento de su pasión, donde la seguridad no estaba en las murallas humanas, sino en la voluntad perfecta del Padre, que guió sus pasos, aunque hacia el sacrificio. Esta pregunta también puede referirse a la humanidad del Salvador, que en el Getsemaní experimentó un profundo sentimiento de soledad y búsqueda de dirección, clamando al Padre por fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Aunque la cruz se acercaba, su confianza estaba puesta en que solo Dios podría llevarlo a la victoria, y esta victoria no era de una ciudad terrenal, sino de la ciudad celestial, el reino de Dios. La segunda pregunta, ¿quién me guiará hasta Edom?, se refiere a la necesidad de la guía divina para afrontar las naciones que se levantan contra el pueblo de Dios. Edom, como se mencionó antes, representa a los enemigos carnales, los que luchan con las armas del mundo. Pero para David, para el Mesías, y para los creyentes hoy, la respuesta está clara: Dios es quien guía nuestros pasos hacia la victoria. Es Él quien abre los caminos, aun cuando todo parece oscuro y difícil. En esta misma pregunta, hay una invocación a la dirección del Espíritu Santo, quien es el único capaz de guiarnos a través de la guerra espiritual que enfrentamos. Este verso, entonces,
nos muestra que, aunque estamos rodeados de problemas, temores y fuerzas contrarias, nuestra esperanza no depende de nuestras habilidades o fortalezas, sino de la guía divina. En el contexto de la vida de Jesús, es como si él mismo se preguntara en su humanidad, mientras se acercaba a la cruz, ¿quién podría darle la fuerza para atravesar ese doloroso camino? Y la respuesta fue, sin duda, el Padre Celestial, quien lo guiaría hasta el cumplimiento de su misión, dándole fuerzas para vencer la muerte. Aquí, hay un llamado para todos los que enfrentan dificultades. No importa cuán fortificada parezca la batalla, ni cuán grande sea el enemigo, lo esencial es saber que el Señor, como lo hizo con Jesús, nos llevará a la victoria. Él nos guía, Él nos fortalece, y en Él tenemos la seguridad de que el enemigo será derrotado. Para ti, querido oyente, este verso es un recordatorio de que en tus momentos de incertidumbre, puedes clamar al Señor con la misma pregunta: ¿quién me guiará a la victoria? Y la respuesta es siempre la misma: el Señor te guiará. Él es el único que puede llevarte a la ciudad fortificada de su protección y vencer a tus enemigos. Verso 10. No serás tú, oh Dios, que nos desecharás. Y no saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos. Este verso está cargado de una profunda angustia y de una súplica desesperada. En la voz de David, se escucha un cuestionamiento intenso, como si estuviera confrontando a Dios, buscando la seguridad de que Él no abandonará a su pueblo en medio de la batalla. Esta es una escena de vulnerabilidad, donde David, tomado por el Espíritu, expresa la necesidad de la presencia de Dios en cada momento de la lucha. La pregunta «¿No serás tú, oh Dios, que nos desecharás?», expresa el temor de que Dios retire su apoyo, dejando a su pueblo desprotegido. Esta interrogante puede resonar en el corazón de aquellos que sienten que están enfrentando la vida sin la ayuda de Dios, ya sea por el dolor, las pérdidas o la aparente ausencia de su intervención. Aquí, David se coloca en la posición de quien depende completamente de Dios, reconociendo que sin Él, el pueblo de Israel no puede prevalecer. De igual manera, es la expresión de un corazón que sabe que la victoria no depende de sus fuerzas, sino del respaldo divino. Desde la perspectiva de la vida de Jesús, este clamor también puede ser visto en los momentos previos a su pasión, donde el Salvador, en su humanidad, experimentó momentos de duda, de angustia. En el Getsemaní, Jesús oró intensamente, cuestionando si sería posible que el cáliz de sufrimiento fuera apartado de él. Sin embargo, esa angustia no lo llevó a la desesperación, sino a una mayor sumisión al propósito de Dios. Su clamor no fue un reproche, sino una petición sincera que le permitió fortalecer su fe en la obra que había venido a hacer. En ese sentido, el clamor de Jesús también refleja el clamor de David en este verso, el deseo de que el Señor nunca los deseche, que siempre esté con ellos. La siguiente parte de la pregunta «¿Y no saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos?», tiene una fuerte connotación de guerra. La presencia de Dios es indispensable en la batalla, y David sabe que solo con él la victoria está asegurada. Los ejércitos humanos no tienen poder sin la intervención divina. En el tiempo de David, la presencia de Dios en la guerra era un signo de victoria. Cuando el Señor se manifestaba a través de los ejércitos, las batallas se ganaban. De la misma manera, en la vida de Jesús, vemos cómo su presencia espiritual se manifiesta en la guerra contra el pecado y la muerte. La victoria de Cristo sobre la cruz es el testimonio de que la presencia de Dios, incluso en el momento más oscuro, asegura la victoria final. Este verso también refleja el sentir de la Iglesia en tiempos de persecución. Es un recordatorio de que, en las luchas espirituales de la vida, no podemos depender de nuestras propias fuerzas, sino de la intervención divina. Cuando nos sentimos abandonados, podemos recordar que Dios jamás desechó a su Hijo en la cruz y que, aunque parezca que la batalla es perdida, Él siempre tiene la última palabra. Este clamor, aunque lleno de angustia, es también una afirmación de fe. Dios, tú eres el único que puede salvarnos, tú eres el que va con nosotros en la guerra, tú eres quien nos lleva a la victoria. En este sentido, podemos usar este verso como una oración personal. Señor, aunque sienta que no tengo fuerzas, clamo a ti, no me dejes, ven a mi ayuda, acompáñame en esta batalla que estoy enfrentando. Solo tú puedes darme la victoria. Para ti, querido oyente, este verso te invita a confiar en que, aun cuando sientas que todo está en contra, no estás solo. Dios nunca te desechará ni te dejará sin su presencia. En cada batalla, Él está contigo, y con Él, la victoria es segura. Verso 11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En este verso, David clama pidiendo socorro directamente a Dios. La situación es grave, y la respuesta humana ya no es suficiente. David reconoce la limitación de las fuerzas humanas y hace un llamado urgente a la intervención divina. Este es un clamor profundo, lleno de humildad, donde el rey de Israel, aunque siendo líder militar y político,
reconoce que la verdadera ayuda solo proviene de Dios. Esta actitud de reconocer nuestra vulnerabilidad ante el poder de Dios es una de las enseñanzas más profundas de este verso. De nuevo, desde la perspectiva de la vida de Jesús, vemos un eco de esta súplica en los momentos de su vida donde los seres humanos, incluso sus discípulos, no podían comprender completamente lo que él estaba haciendo ni podían ayudarlo en el plan divino. En la cruz, Jesús estaba solo, despojado de la ayuda humana, y aunque la multitud lo rechazaba, su confianza estaba puesta plenamente en el Padre. La ayuda humana era vana en ese momento. Sin embargo, fue la intervención divina la que cumplió su propósito, brindándole a Jesús la victoria sobre la muerte y el pecado. La completa dependencia de Dios es un tema clave en la vida de Cristo, y este verso refleja esa misma necesidad de acudir a Dios cuando los esfuerzos humanos han sido insuficientes. El verso nos confronta con la realidad de que muchas veces ponemos nuestra esperanza y confianza en las fuerzas humanas. Ya sea en relaciones, recursos materiales o en nuestras propias capacidades, llegamos a creer que estos pueden ser la clave para salir adelante. Sin embargo, David nos recuerda, y Jesús nos lo enseña en su vida y sacrificio, que la ayuda humana es vana, no tiene la capacidad de cambiar nuestro destino eterno ni de enfrentarse a los desafíos más profundos que tenemos. Solo la intervención de Dios, a través de su Espíritu Santo, tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Este versículo también hace eco en la vida de la Iglesia, que a lo largo de los siglos ha sido perseguida y ha vivido situaciones difíciles. En muchos momentos, la ayuda de los hombres ha fallado, pero la intervención divina ha sido siempre la que ha dado victoria a la Iglesia. A través de las dificultades y pruebas, el pueblo de Dios ha sido fortalecido por el poder del Espíritu, que no depende de la sabiduría ni de las estrategias humanas, sino de la voluntad soberana de Dios. Este es el principio que subyace en la fe cristiana. Nuestra victoria no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la intervención del Señor. Hoy, este verso nos invita a recordar que cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles, debemos clamar a Dios, sabiendo que Él es nuestra única fuente de socorro. La oración de David puede ser nuestra oración diaria. Señor, ayúdame, porque la ayuda de los hombres no es suficiente. Confío solo en ti. Para el oyente de hoy, este verso es un recordatorio de que no importa cuán difícil sea la lucha, no estamos solos. Dios es nuestra fuente de ayuda verdadera, y cuando todo lo demás falla, Él está dispuesto a venir en nuestro auxilio. Nunca olvides que la ayuda humana puede fallar, pero la intervención divina nunca lo hará. Verso 12. En Dios haremos proezas, y Él allanará a nuestros enemigos. Este último verso cierra el Salmo 60 con una declaración de confianza absoluta en Dios. David, luego de reconocer la insuficiencia de los esfuerzos humanos, nos lleva a un lugar de fe profunda en la soberanía y poder de Dios. La frase, en Dios haremos proezas, es una declaración de victoria, pero no basada en la habilidad humana, sino en la capacidad ilimitada del Señor. Es un recordatorio de que, sin importar cuán grande sea el enemigo o cuán imposible sea la tarea, con Dios como nuestra guía, podemos superar cualquier obstáculo. En la vida de Jesús, esta verdad se manifestó plenamente. Cuando Él comenzó su ministerio terrenal, el camino no fue fácil. Se enfrentó a la oposición de las autoridades religiosas, la incredulidad de su propio pueblo, y finalmente, la traición y muerte en la cruz. Sin embargo, en Dios hizo proezas, porque fue a través de su obediencia al Padre y su entrega total a la voluntad divina que cumplió la obra más grande que jamás se haya hecho, la salvación de la humanidad. Al final, su resurrección fue la máxima proeza que venció la muerte y trajo esperanza a toda la humanidad. Jesús confiaba plenamente en el poder del Padre para cumplir su propósito, y esa misma confianza en Dios es la que David expresa aquí. David, después de lamentar las derrotas y las traiciones que había experimentado, confía en que, finalmente, con el poder de Dios, serán los enemigos los que serán sometidos. Este verso no solo habla de la victoria final sobre los enemigos físicos, sino que también apunta a la victoria espiritual que los creyentes tienen en Cristo. El enemigo, representado por el pecado, las dificultades y las fuerzas malignas, no tiene poder cuando confiamos y nos apoyamos en el Señor. La expresión Él allanará a nuestros enemigos es una forma de decir que Dios allana el camino para la victoria, eliminando los obstáculos que se nos presentan. No importa cuán imponentes o grandes parezcan las dificultades, es Dios quien quita las piedras del camino y prepara el terreno para nuestra victoria. Esto es cierto tanto para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como para la Iglesia de hoy. La victoria definitiva sobre el pecado y el mal fue lograda en la cruz de Cristo, y a través de Él, los creyentes tenemos la certeza de que Dios eliminará los obstáculos y nos llevará a la victoria final. Este verso también habla de la acción del creyente. En Dios haremos proezas. No es que dependamos solo de la intervención divina sin nuestra participación, sino que, a través de nuestra fe y obediencia,
podemos hacer cosas grandes. Cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, está llamado a vivir de acuerdo a la fe que transforma situaciones, a orar con poder, a tomar pasos valientes en el nombre de Jesús y a ver cómo Dios respalda nuestra obediencia con proezas y milagros. Para los oyentes de hoy, este verso debe servir como un llamado a poner nuestra confianza completamente en Dios. Tal vez sientas que tus fuerzas son insuficientes, que los obstáculos son demasiado grandes o que el enemigo está ganando terreno. Pero en Dios, haremos proezas. Cuando te apoyas en Él, verás cómo Él allana el camino para que puedas vencer todo aquello que te está oponiendo. No luchas solo, Dios va delante de ti, abriendo puertas y destruyendo obstáculos. Al final, este verso nos invita a tener una fe activa, a reconocer que en Dios, siempre podemos contar con la victoria, y a no dudar jamás de que Él puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Porque, al igual que con Jesús, nuestra victoria está garantizada en Él. Cerremos esta enseñanza con una profunda oración. Padre eterno, reconocemos tu soberanía sobre todas las cosas. En medio de nuestras pruebas y tribulaciones, venimos ante ti, con corazones humildes, sabiendo que, sin ti, nada podemos hacer. Así como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, confió plenamente en ti, aun cuando todo parecía perdido, también nosotros confiamos en tu poder y tu fidelidad. Hoy, al igual que Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que, aun en nuestras luchas, podamos encontrar fuerza en tu presencia, y que tu poder obre en nosotros para hacer proezas, como prometiste en tu palabra. Allana nuestro camino, quita los obstáculos que nos impiden avanzar, y permite que, a través de tu fuerza, podamos alcanzar la victoria sobre todo lo que se nos opone. Señor, tú conoces nuestras dificultades, nuestras batallas visibles e invisibles, y hoy te pedimos con fe que derrotes a nuestros enemigos, no solo a los físicos, sino a los espirituales, a las ataduras, a las maldiciones, y a todo aquello que nos quiera mantener cautivos. Que tu Espíritu nos guíe y nos fortalezca para que podamos seguir adelante, sabiendo que en ti tenemos la victoria segura. Te alabamos y te bendecimos, porque confiamos en tu fidelidad. Al igual que Jesús, que oraba con fervor para que el propósito divino se cumpliera en su vida, nos entregamos a ti, para que tu obra se cumpla en nosotros. Haz que en nuestra vida, tu poder se manifieste y que podamos ver tu gloria manifestada en proezas y en victorias, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este video. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Así, juntos, llevaremos su mensaje a más corazones. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario con tus preguntas o tus reflexiones. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video, aquí en La Voz de la Biblia Reina Valera 1960. Hasta pronto.